Cap 33. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de Cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNecoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. 3 días después. No ha pasado mucho desde que volvimos del desierto. Principalmente he estado estudiando las habilidades de Storm en el desierto, y decir que me impresionó sería quedarse corto. No escupía fuego como la mayoría de los dragones, sino que podía lanzar un viento caliente como el desierto, y al combinarlo con la fuerza de sus grandes alas, es literalmente capaz de formar tornados desérticos. Sin embargo, lo que más me sorprendió de él fue la habilidad que Ra le otorgó, la cual sabía que le vendría muy bien. Storm podía literalmente desmembrar su cuerpo y convertirlo en arena, y luego moverse en esa forma antes de volver a su forma de dragón, llegando incluso a convertirse en una pequeña tormenta de arena en la que podía transformar sus extremidades, como garras o cabeza. También podía iniciar tormentas de arena incluso cuando no había arena, ya que lo hizo cuando lo probamos sobre una gran roca de la que hice que Chimuelo y Dune limpiaran toda la arena. Preparé unos muñecos de entrenamiento y le pedí a Storm que me mostrara lo que podía hacer antes de que volara un poco y empezara a aletear hacia ellos, levantando toneladas de arena. Al detenerse, los muñecos quedaron enterrados bajo las dunas. Sin embargo, noté un pequeño riesgo en esta táctica cuando vi que sus alas parecían haberse adelgazado un poco, pero sanaron al saltar a la arena del desierto y pareció absorberla para curarse. Esto confirmó mi creencia de que el dragón fantasma de arena estaba hecho de arena. Esto sin duda me ayudaría en el futuro, ya que podría fusionarse con la arena de las playas para sorprender a mis enemigos. Sabía que era una habilidad que le había otorgado Ra porque cada vez que la usaba, su símbolo aparecía en medio de su cabeza. Por otra parte, lo único que sucedía era que había abierto un portal en el sótano de mi casa y lo había logrado. No planeaba usarlo todavía, ya que aún necesitaba regresar con mi barco, ya que no quería dejarlo allí. Fue refrescante saber que podía ir y venir a Egipto en un instante. Otro asunto es que terminé de aclarar mis labores en Grecia para César después de que me contara cómo habían cambiado antes de llegar a Roma. Al parecer, ahora se dice que era hijo de Zeus y que, de bebé, estrangulé 2 serpientes con mi fuerza mientras realizaba 12 trabajos al servicio de mi primo como castigo por matar a mi esposa e hijos. También estaba el problema con los nobles de Alejandría, ya que las noticias de lo que me ocurrió en el desierto y mi encuentro con los dioses se habían extendido como la pólvora entre los nobles de Egipto. Esto es un problema porque, cuando llegué a Egipto, tuve algunos problemas con los nobles y sus hijas. Algunos simplemente intentaron congraciarse conmigo por Cleopatra, pero ahora que tengo la bendición de sus dioses, fue una pesadilla. Todos los días recibía invitaciones a grandes fiestas, sirvientes que venían a cenar a petición de su amo o señora, padres que venían a hablar de lo ricas que eran sus familias o de lo maravillosas que eran sus hijas. Incluso hubo un tipo que intentó ligar conmigo con su hija de 10 años. No pude tener ni un momento de paz. Finalmente, cuando regresé a Alejandría y entré en mi casa, encontré un último regalo de los dioses esperándome. Era una serpopardo hembra que llevaba un nemes verde oscuro, un collar egipcio verde y rojo con un forro dorado en la parte inferior de su cuello, mientras que más arriba en su largo cuello había un ancho collar verde y en su cola había 2 anillos dorados y al final colgaba un an verde. An. Busca serpopardo de ND5E para una imagen de él, pero cambia el color del pelaje a dorado oscuro y quita las manchas. Su pelaje era dorado oscuro y cubría sus piernas, la parte superior del cuello, la cabeza, la cola y la parte inferior del cuerpo, mientras que su espalda y la parte superior de las piernas estaban cubiertas de suaves escamas de oro oscuro, que combinaban con su pelaje y un gran mechón de pelo al final de su cola. De una tablilla que encontré con ella descubrí que era un regalo de la diosa felina Bastet. Ella vio lo gentil que era con mis cachorros de jaguar y como siempre alimentaba a los gatos callejeros que encontraba en la ciudad, así que recompensó mi bondad regalándome un serpopardo que siempre me sería fiel.
Admiraba su belleza y cómo su cuello se movía y fluía tan suavemente como un río, por eso le puse el nombre de Nilene, en honor al río Nilo, y se adaptó bastante bien. Era muy útil para ahuyentar molestias como los nobles, ya que su rugido era bastante feroz, al igual que su gruñido, pero la mayor parte del tiempo era una gata doméstica enorme, llegando incluso a apoyar la cabeza en mi regazo y tumbarse en el suelo cuando leía frente al fuego. En ese momento estaba en mi dormitorio, mirándome en un espejo para asegurarme de que me veía bien con mi armadura formal. La razón por la que llevaba mi armadura formal era porque Cleopatra me había invitado a un gran banquete en el palacio con todos los nobles de Alejandría y César, así que quería lucir lo mejor posible. Necesitaba lucir lo mejor posible, ya que iba a un gran baile esa noche, donde estarían todos los nobles de Egipto. Normalmente no me molestaría en ir a este tipo de eventos, pero este era diferente, ya que este lo ofrecía Cleopatra como una forma de despedirme de César, quien pronto regresaría a Roma, y no podía decirle que no a la reina. Me volví hacia Milene, que estaba acostada en mi cama detrás de mí, y le pregunté: Hipo, ¿qué te parece? Levantó la cabeza ligeramente, pero dejó casi todo el cuello hacia abajo mientras la inclinaba antes de extenderlo hacia mí y frotarlo contra mi pecho. Lo interpretaré como un sí, se ve bien. Le froté la cabeza y murmuré: solo espero que los nobles piensen lo mismo. Una hora después estaba de pie contra la pared del salón de baile del palacio con una copa de vino en una mano y Enite sujetando la mía, hablándome sin parar. No le presté atención a casi nada de lo que decía, ya que no me interesaba mucho y no me gustaban estas grandes fiestas, pero habría sido de mala educación irme antes, así que me quedé pegado a la pared mientras bebía mi vino. Varios nobles se acercaron para hablar o charlar conmigo, pero rechacé sus ofertas cortésmente. Además, tenía un problema con algunas de las chicas. Habían usado este gran evento para coquetear conmigo e intentar que firmara un matrimonio con ellas para que probablemente tuvieran la misma bendición que los dioses. Hice todo lo posible por rechazarlas cortésmente y admito que la mayoría lo aceptaron bien, pero pude ver en sus ojos que aún no habían terminado conmigo. No es que no fueran atractivas, ya que todas eran increíblemente hermosas, sino que simplemente no estaba interesado en salir con ellas y algunas de estas chicas eran hasta 5 años mayores que yo. Luego estaba Enite, quien al verme me rodeó con el brazo antes de saludarme y empezó a hablar, haciendo todo lo posible por mostrar su riqueza, mostrando sus joyas, y su atractivo femenino, apretándose contra mi brazo. Intenté quitármela de encima más de una vez, pero no se fue, pues parecía poseer la terquedad de cualquier vikingo. Fue entonces cuando vi algo en el tejado. Me acerqué para observarlo mejor antes de ver que era una persona que sacaba lo que sin duda era un arco. Rápidamente me volví hacia un guardia cercano y le dije: Hipo, guardia, hay un hombre con un arco en el tejado. El guardia se giró hacia mí mientras señalaba el tejado donde el tipo había preparado su arco y se disponía a dispararlo. Vi que apuntaba a los tronos donde estaban sentados César y Cleopatra. Me quité a Enite del brazo y dejé caer mi copa antes de correr hacia ellos cuando la flecha se disparó. Apenas logré adelantarme a ellos cuando la flecha se acercó, así que sin dudarlo salté frente a ellos y recibí el impacto de la flecha, que se estrelló contra el hierro de mi armadura. Caí al suelo. Vi a los guardias sujetar al tipo en el tejado. Cleopatra y César se pusieron de pie, supongo que en estado de shock y confusión. Me levanté del suelo antes de girarme hacia ellos y preguntarles: Cleopatra, ¿están bien los dos? Respondió Cleopatra. Hipo: sí, estamos bien, Cleopatra. Bien, parece que los guardias han atrapado al asesino. Fue entonces cuando Asim entró en la habitación y se dirigió hacia nosotros antes de hacer una reverencia a Cleopatra y César y decir: Asim, el asesino ha sido capturado, su majestad. Cleopatra se volvió hacia él. Cleopatra: muy bien, Asim. ¿Te ha dado alguna información sobre a quién iba dirigida la flecha? Asim: sí, mi reina. La flecha estaba destinada a Julio César para que algunos nobles romanos pudieran tomar el poder. César dio un paso al frente. Julio César: ¿ha dado los nombres de estos nobles? Asim: todavía no, pero pronto tendremos sus nombres.
César asintió antes de volverse hacia mí. Julio César. Hippo ad hoc, has salvado mi vida arriesgando la tuya y por eso no puedo permitir que semejante acción quede sin recompensa. Hippo. Eso no es necesario, oh César. Julio César. Insisto, Hippo ad hoc. Deseo invitarlos a ti y a tus dragones a que se unan a mí en Roma como invitados de honor, con una habitación en mi palacio y una escolta personal para mostrarles la ciudad que es Roma. Me froté la barbilla pensativo, pues sabía que esta sería una oportunidad increíble, pues quería estudiar las creaciones romanas y ya contaba con la bendición de sus dioses, pues adoraban a los mismos dioses, solo que con nombres diferentes. Aunque había oído que los romanos podían ser un poco pretenciosos, si soy un invitado de honor del emperador, dudo que me causaran problemas. También sabía latín y griego, que eran los principales idiomas hablados en Roma, y además prefería no ser grosero con el emperador de uno de los imperios más grandes, así que dije: Hippo, gracias, oh César, por tu oferta. Tenía ganas de ver la gran ciudad de Roma, así que acepto tu invitación, oh César. Me sonrió, pero pude ver en sus ojos que tenía un motivo alternativo al decirlo. Julio César. Nos vamos en 2 días, Hippo ad hoc, y nos vemos entonces. Asentí antes de alejarme para intentar disfrutar del resto de la fiesta. 2 días después estaba de nuevo en mi barco, pero esta vez seguía un gran navío romano que transportaba a Julio César en nuestro viaje a Roma. Debo admitir que sentía curiosidad y un poco de preocupación por sus motivos alternativos, pero admito que mi curiosidad por los inventos romanos había vencido a mis preocupaciones. Antes de partir, César me dijo que, mientras estuviera en Roma, debía hacer todo lo posible por evitar peleas. Estuve de acuerdo y logré convencerlo de que no me asignara una escolta, ya que deseaba explorar Roma por mi cuenta y, además, no podría disfrutarla con alguien vigilándome constantemente. Parecía indeciso, pero accedió. Sin embargo, me pidió que no permitiera que la gente viera a mis dragones ni a Serpo Pardo hasta que se corriera la voz sobre ellos, y acepté para no causar pánico. Simplemente ansiaba descubrir los secretos y las maravillas de Roma. Punto de vista de Hippo. Llevamos 5 días navegando y recibí un mensaje informándome de que llegaríamos a Roma esta tarde. Durante el tiempo que llevábamos aquí, había estado estudiando algunos de los regalos de los dioses, incluyendo la ola de calor, pero no había descubierto nada nuevo. Principalmente intentaba comprender las estatuas de joyas y la pieza de cristal, ya que, hiciera lo que hiciera, no parecían hacer nada. Sabía que la pieza de cristal formaba parte de algo, pero no lograba descifrar de qué formaba parte. En cuanto a las joyas, he estado intentando averiguar cómo funcionan, pero por lo que entiendo, la estatua de Sekhmet tuvo que estar situada detrás de ella y eso es todo lo que tengo. Intentaba averiguar qué significaba la inscripción "La luz de Sekhmet brilla a través de Horus", pero hasta ahora no había descubierto nada, pero no me daba por vencido, ya que, como todos los vikingos, soy demasiado terco para rendirme. Sin embargo, había logrado fabricar un silbido para llamar a Storm a mi lado si alguna vez necesitaba escapar rápidamente y, afortunadamente, Storm podía escucharlo a kilómetros de distancia, por lo que no estaría en demasiado peligro. En ese momento estaba en la cubierta superior, mirando el mar, mientras acariciaba distraídamente la cabeza de Nilene, que descansaba junto a mí. Le había quitado las joyas hacía un rato, ya que me parecían más apropiadas para eventos formales. Parecía que le gustaba que le acariciara la cabeza, sobre todo cuando le rascaba detrás de las orejas, a juzgar por su ronroneo. Entonces vi una luz brillar desde el barco que teníamos delante. Esta luz, usando un espejo, me indicaba que pronto llegaríamos a Roma. Saqué mi catalejo y miré hacia adelante, donde vi tierra firme. Diría que llegaríamos en unos minutos, y debo decir que estaba deseando ver lo que algunos han llamado el mayor imperio jamás creado. Repasé las cosas que quería hacer allí antes de regresar a mi isla. Debo decir que tenía muchas ganas de estudiar su arquitectura, sus inventos, su estilo de vida, su gastronomía y conocer gente nueva. Solo esperaba que no fueran como los griegos, que maltrataban a la gente por venir de una tierra extranjera.
Pensé que ser un invitado de honor de César haría que los nobles se acobardaran un poco, pero también que intentaran usarme para acercarse a César y favorecer sus propios intereses. Fue entonces cuando me di cuenta de que, mientras estaba absorto en mis pensamientos, nos acercábamos a los muelles, y desde allí eché un vistazo a la ciudad. Con solo ese breve vistazo supe que esta ciudad era mucho más grande que cualquier otra en la que hubiera estado, lo que significaba que tenía mucho que explorar. No tardamos mucho en llegar al muelle privado de César, conectado con el palacio, que, debo añadir, era enorme y un edificio increíblemente hermoso. Estaba deseando explorarlo, estudiar su arquitectura y, por supuesto, visitar la ciudad para ver qué vendían en las tiendas. Una vez atracados, un guardia se me acercó al bajar del barco para acompañarnos a mí, a mi dragón y a Nilene a la sala del trono, donde César quería hablar conmigo sobre algunos asuntos. Mientras caminábamos por los pasillos, me fijé en la increíble arquitectura del edificio, desde las columnas rojas que sostenían el techo hasta las pinturas. Me dio un montón de ideas nuevas para mi casa. La sala del trono era enorme, con enormes columnas de mármol blanco que sostenían el techo curvo, con pequeñas antorchas apagadas colgando de ganchos empotrados en ellas. El suelo estaba formado por baldosas blancas y negras. En el lado de la sala a la que acabábamos de entrar había una enorme puerta de madera pintada de blanco con una ventana en forma de medio círculo encima. En el lado opuesto de la sala había una enorme estatua dorada de un águila con las alas extendidas y posada sobre un pedestal de mármol negro, mientras que frente a ella había un trono de mármol blanco con una cortina roja donde César estaba sentado. Cuando estuvimos a 3 metros de él, me detuve y levanté la mano para indicar a mis dragones y a Nilene que también se detuvieran. César me miró desde su trono mientras decía: Julio César. Hippo ad hoc, esta noche habrá un gran banquete aquí en el palacio para celebrar mi regreso sano y salvo a Roma y quiero que estés allí. Hippo. No es que no me sienta honrado de ser invitado, oh César, pero puedo preguntar por qué. Julio César. Para alertar a las masas de tu presencia y de tu visita de honor en mi ciudad. Esto también me permitirá informar a los nobles sobre tus dragones. Hippo. Entiendo, oh César, pero hay algo que debas saber sobre este banquete, como los modales o el código de vestimenta. Julio César. Haré que un esclavo traiga ropa apropiada a tu habitación donde descansarás, pero tus dragones y serpo pardo tendrán que dormir afuera, en el pasillo, ya que las habitaciones romanas no son muy grandes. Nota. Es cierto que las habitaciones romanas no eran tan grandes ni tenían muchos muebles, aparte de una cama romana. Hippo. Gracias, oh César, pero si ese es el caso entonces preferiría dormir en mi barco ya que la visión de dragones y un cepo pardo podría causar un pequeño pánico. Julio César. Entiendo a Hippo ad hoc. Hippo. Gracias, oh César, pero ¿puedo preguntarte algo? Julio César. Sí, puedes. Hippo. Bueno, he notado que siempre estás mirando a mis dragones y, por favor, perdóname por mis sospechas, pero siento que tienes otra razón para invitarme a Roma además de salvar tu vida. Julio César. Tienes razón, Hippo ad hoc. Tengo otra razón para pedirte que vengas a Roma. Hippo. ¿Puedo saber cuál es su razón alternativa? Julio César. Los intentos de asesinato contra mi vida que usted detuvo fueron simplemente el último de los recientes ataques contra mi vida. Hippo. Entonces, ¿sientes que hay alguien trabajando detrás de escena? Julio César. En efecto, y esperaba pedirte a ti y a tus dragones un favor. Hippo. Si quieres comprar mis dragones, estás perdiendo el tiempo. ¿Podrías ofrecerme toda Roma? Y la respuesta sería no. Julio César. No te preocupes, no tengo intención de comprarlos ya que Cleopatra dejó muy clara tu postura cuando te negaste a venderle a tu dragón Ninla. Hippo. Está bien, entonces ¿qué es lo que quieres de nosotros? Julio César. Deseo contratarte a ti y a tus dragones. Hippo. ¿Nos contratas? Julio César. En efecto. Cleopatra elogió cómo le salvaste la vida en repetidas ocasiones y llevaste ante la justicia al responsable de los ataques. Hippo. ¿Y esperas que pueda hacer lo mismo por ti? Julio César. En efecto. Ten por seguro que tu recompensa será grande. Solo pide lo que desees y te será concedido. Hippo.
Con el debido respeto, oh César, ¿cómo sé que estás siendo honesto conmigo y que no tienes la intención de matarme cuando he descubierto al responsable? Julio César. Preferiría no enfadar a los dioses matando a un hombre que los ha conocido y ha recibido su bendición y... Es comprensible, oh César, pero ¿tienes alguna idea de quién está detrás de estos ataques? Julio César. Creo que es uno de mis nobles quien desea tomar el poder. Todos los nobles estarán en el banquete esta noche, así que podrán hacerse una idea de quién es. Hipo. Muy bien, César. Haré todo lo posible por encontrar al responsable de estos ataques. Asintió antes de que entrara un guardia y nos escoltara de vuelta al barco. Anochecer había llegado al banquete con una túnica de seda blanca y una toga a rayas color azafrán y púrpura llamada toga Travia, reservada para la élite. No me malinterpreten, seguía siendo cauteloso en esta nueva tierra y llevaba la parte superior de mi armadura formal, cubriendo mi torso debajo de la toga por si alguien intentaba apuñalarme en el corazón. En cuanto a las armas, llevaba un mini lanzaflechas con dardos rápidos como munición en cada muñeca, diseñado para parecerse a pulseras de cuero normales. Eran solo una precaución por si había algún asesino en el evento. Miré a mi alrededor a todas las personas que llevaban togas de diferentes colores para representar su posición en el imperio. Me dijeron que el tipo de toga que llevaba era conocido como toga Travia, una toga reservada para la élite. Las togas de color blanco puro se llamaban toga cándida, lo que indica que eran candidatos a un cargo, o las togas que estaban decoradas con bordados dorados para mostrar que eran generales que recientemente habían proclamado la victoria. El banquete se celebraba en una gran sala con numerosos nobles romanos. La sala era enorme, con suelos de mármol pulido con un diseño intrincado, columnas de mármol rojo que sostenían el techo y enormes puertas blancas. César, sentado en un trono al otro lado de la sala, observaba a todos conversar. Había guardias romanos a ambos lados de cada columna, armados con lanzas o espadas. Los nobles estaban todos en el suelo, frente a él, conversando, mientras los sirvientes se paseaban con bandejas, ofreciendo comida o vino a los nobles. Chimuelo, Storm y Nilene esperaban en la parte de atrás para aparecer cuando César los anunció. Estaba apoyado contra uno de los pilares con una copa de vino dorada, ya que no me gustaba mucho socializar con la mayoría de estas personas, ya que se comportaban como presumidos, pero sí disfrutaba hablando de estrategia con algunos generales que se fijaron en mí. Sin embargo, había algo que me preocupaba. Uno de los generales no socializaba con nadie más que con los guardias, lo cual admito que podría ser normal, ya que podrían haber entrenado juntos en algún momento, pero fue el breve fragmento de su conversación con uno de los guardias que escuché lo que me preocupó. El guardia le dijo que todo estaba listo y que los guardias solo esperaban su señal, lo que me hizo preguntarme qué era la señal y para qué servía. Fue entonces cuando el general se acercó tranquilamente a César antes de desenvainar su espada y gritar: «General, ahora». Más todos los guardias sacaron sus armas antes de bloquear todas las salidas y apuntaron a los invitados. César se levantó antes de preguntarle al general: «Hipo, ¿qué significa esto?», le preguntó el general a César con una sonrisa burlona. «General, idiota. Llevo años planeando tomar el control y, con mis tácticas, fue fácil convencer a tus guardias para que me ayudaran a tomar el control después de que ese asesino fracasara en Egipto. Hipo, tú fuiste el responsable de eso». «General, lo estaba, pero admito que no esperaba que algún invitado de Cleopatra te salvara y tan pronto como tome el control de Roma lo encontraré y lo ejecutaré por interferir con mis planes». Mientras él seguía regodeándose, rodeé a los nobles que permanecían ocultos entre la multitud y golpeé a cada guardia con un dardo venenoso de aguijón veloz, dejándolos paralizados. Sin embargo, nadie se dio cuenta, ya que no se movían y su atención estaba fija en el general. Al alcanzar al último con un dardo, salí de la multitud hacia el general, que ahora apuntaba con una espada al torso de César. Logré rodear a César antes de que dijera: «General, fue tan sencillo sobornar a tus guardias para que te traicionaran. Honestamente, con mi genio militar y todos tus nobles aquí, tomar el control de Roma será tan simple». «No debería tomar más que lo interrumpí mientras me acercaba. «Hipo,
Disculpa, pero podrías callarte. En serio, si quisiera escuchar a un idiota arrogante regodearse, habría regresado al pueblo donde crecí y habría hablado con mi primo. El general me fulminó con la mirada. General, ¿cómo te atreves? Guardias, agárrenlo. Sonreí y me crucé de brazos mientras esperaba a que se diera cuenta de que no pasaba nada. Sonreí mientras miraba a su alrededor, sin ver a ninguno moverse. He dicho que lo agarren. Di un paso adelante sonriendo. Hippo. Está bien, deja de desperdiciar tu aliento y el tiempo de todos llamando a los guardias. General, ¿qué quieres decir? Hippo. Mientras te regodeabas, les di a cada uno un dardo con veneno paralizante usando mis mini lanzaflechas ocultos. Levanté la muñeca, mostrando mis mini lanzaflechas. No podrán moverse en 3 horas. General. ¿Qué? Hippo. Escucha, ¿por qué no nos ahorras tiempo a todos y te rindes ahora? Me miró fijamente. General. No dejaré que termine aquí. Salió corriendo de la habitación y entró en la habitación donde me esperaban mis dragones y Mila. Me volví hacia César. Julio César. ¿Crees que deberíamos haberle advertido sobre mis dragones y Milene? Negó con la cabeza sonriendo. Hippo. Dejémosle que lo descubra por sí mismo. Al terminar de decir eso, oímos un rugido seguido de un grito antes de que el general saliera corriendo de la habitación. Corrió al centro jadeando mientras yo me acercaba y decía, Hippo, supongo que has conocido a mis dragones y a Serpopard. General, ¿esas bestias son tuyas? Hip. Sí, lo son, pero para ser honesto, he visto cosas más extrañas en mi vida. Entonces levanté mi brazo derecho y le di un dardo, dejándolo paralizado mientras César se acercaba a mí. Julio César. El más impresionante Hippo ad hoc. Hippo. Gracias, César. Fue entonces cuando mis dragones y Milene salieron de la habitación con curiosidad, interesados en saber qué pasaba. Todos en la sala retrocedieron asustados cuando me acerqué y toqué la cabeza de Chimuelo con la mano. Tranquilos, no os haré daño a menos que los amenacéis a ellos o a mí. Todavía parecían nerviosos hasta que César se acercó a mí y dijo, Julio César, dice la verdad, pueblo mío. Este joven me salvó la vida antes y ahora ha desenmascarado al responsable del atentado. Además, ha logrado muchas cosas grandiosas en su vida, entre ellas recibir la bendición y los dones no solo de los dioses de Egipto, sino también de los nuestros. Todos comenzaron a susurrar entre sí al oír esto. Es por estas razones que él y sus bestias deben ser tratados con el mayor respeto y deben ser nombrados nobles honorarios de Roma. Todos aplaudieron antes de que César se llevara a todos los guardias paralizados y al general, permitiendo que la fiesta continuara. Sin embargo, esta vez la fiesta fue diferente. Mis dragones y Milene permanecieron a mi lado durante toda la fiesta, y César les dijo que yo también era Heracles, o como ellos lo llamaban, Hércules. Fue durante este tiempo que varios invitados se acercaron para preguntarme no solo sobre mis dragones y Serpopardo, sino también sobre mí, como mis aventuras, lo que disfrutaba haciendo y, sobre todo, cómo conseguí mis dragones y a Milene. Mañana me llamaron a la sala del trono de César al día siguiente para hablar sobre lo sucedido en la fiesta de la noche anterior. Llevé mi armadura habitual a la reunión, sabiendo que a César no le importaba mucho la armadura que usara. Cuando entré en la sala del trono, César estaba sentado en su trono, tamborileando con los dedos contra los reposabrazos. Al verme, se incorporó y dijo, Julio César. Hippo ad hoc, me alegro de que hayas llegado. Le hice una reverencia. Hippo. Cuando me pediste que viniera, oh César, ¿cómo podría negarme al gobernante de Roma? Él simplemente asintió. Julio César. La razón por la que te he convocado aquí es porque deseo discutir lo que sucedió anoche y algunos de los traidores lograron escapar. Más Julio César. No, simplemente quería recompensarte por tu acto heroico de anoche Hippo. Eso no es necesario, César. Solo hice lo que pude para evitar que un hombre ávido de poder tomara el poder Julio César. No seas tan modesto, Hippo ad hoc. Has derribado a un genio responsable de múltiples atentados contra mi vida, y lo hiciste sin dañar a ninguno de los invitados, así que no puedo dejar que una hazaña tan heroica quede sin recompensa. Hippo.
Bueno, está bien, oh César, si insistes. Julio César. Bien. Ahora, primero me gustaría ofrecerte una casa nueva en la ciudad. Hipo. Mis disculpas, oh César, pero Roma está llena de gente y muchos negocios, lo cual no está mal, pero prefiero un lugar tranquilo rodeado de naturaleza. Julio César. Entonces preferirías una villa fuera de la ciudad. Hipo. Supongo que sí. Julio César. Entonces tienes suerte, ya que el general que fue arrestado estaba construyendo uno en las afueras de Roma, con un muelle privado sobre un río que desemboca en el océano, y se completó hace 2 días. Hipo. Gracias, oh César. Julio César. De nada. En cuanto a los demás regalos que necesites, solo pídelos. Hipo. Bueno, tenía ganas de disfrutar de algunas de las diferentes formas de entretenimiento que ofrece Roma, recorrer las distintas tiendas y aprender más sobre la cultura y los logros romanos. Julio César. Veo que deseas aprender más sobre Roma y tengo algo que te ayudará mucho en este esfuerzo. Dio una palmada antes de que una sirvienta de cabello castaño recogido en una coleta se acercara sosteniendo una bandeja con ambas manos. Sobre la bandeja había un medallón dorado con una corona de laurel que rodeaba un águila con las alas desplegadas, con una cinta roja que la hacía de collar. César se levantó y se acercó a la sirvienta, quien mantenía la cabeza agacha y tomó el medallón por la cinta antes de acercarse a mí y colocarme la medalla alrededor del cuello. Julio César. Esta medalla es un símbolo de honor que muy pocos tienen el honor de recibir. Demostrará que eres un invitado de honor y no solo te permitirá la entrada gratuita a cualquier centro de entretenimiento, sino que también te permitirá conseguir el mejor asiento. Hipo. Gracias, César. Asintió antes de chasquear los dedos una vez más. 2 sirvientes se acercaron a ambos lados de un gran cofre. Al llegar a mi lado, colocaron el cofre delante de mí, como dijo César. Julio César. Un poco de dinero para gastar en cualquier cosa que te llame la atención en el mercado. Los sirvientes abrieron el cofre y descubrieron que estaba lleno hasta el borde de monedas romanas de oro. Hipo. Gracias, oh César, pero estaría bien dejar el cofre en mi barco hasta que me instale en mi villa. Asintió antes de permitirme llevar a los sirvientes a mi barco, donde podrían guardar el cofre. Les pedí que lo guardaran en mi habitación antes de que un guardia viniera a decirme que estaba allí para escoltarme a mi nueva villa. Hice que mis dragones y Milene caminaran junto a nosotros mientras esperaban en el barco, ya que la gente se enteró de su existencia la noche anterior y no quería causar pánico. Mientras atravesábamos la ciudad, fijé la atención en todas las tiendas y edificios que había alrededor y me acordé de volver a echarles un vistazo una vez instalado. Media hora después llegamos a un gran edificio de 2 pisos antes de que el guardia diera un paso atrás y dijera: Guardia. Su nuevo hogar, señor. Espero que lo disfrute. Asentí y le di 3 monedas de oro por su ayuda antes de que se fuera, dejándome ver mi nueva casa. Entré por la puerta y encontré un pequeño recibidor, pero al llegar al final me encontré en un vestíbulo conocido como atrio. El atrio era una habitación cuadrada con un estanque cuadrado en el centro, que tenía 4 pilares pintados de rojo en la parte inferior y blanco en la superior a cada lado. En el centro había una pequeña estatua de un niño con agua saliendo de su mano y un pequeño agujero cuadrado en el techo para permitir que la lluvia entrara y llenara el estanque. Las paredes estaban decoradas con pinturas hermosas y tan detalladas que eran asombrosas. Crucé el atrio hacia el otro lado, donde había cortinas que bloqueaban la vista de la habitación detrás de ellas. En esta habitación simplemente encontré 2 sillas contra las 2 paredes, que estaban decoradas con increíbles obras de arte de hombres discutiendo negocios, mientras que el suelo tenía el arte de mosaico más asombroso que jamás había visto. Supuse que este era el tablinum o estudio donde la gente discutía negocios. Al fondo de esta habitación había una puerta de cristal con marco de madera que daba a un pequeño jardín rectangular con suelo de piedra y en el centro 3 parterres separados con rosales florecientes, cada uno rodeado de diferentes tipos de flores y pequeños setos en los bordes. Contra las paredes había pilares que sostenían un pequeño pórtico que no cubría las plantas, por lo que había un techo abierto que permitía que la lluvia cayera sobre ellas.
La pared opuesta a la puerta en la que me encontraba estaba decorada con pinturas de una hermosa pradera, y entre cada pilar había una pintura de un bebedero para pájaros con hermosos pájaros volando hacia ellos. A cada lado del jardín había una puerta y, tras revisar ambas habitaciones, descubrí que eran exactamente iguales, excepto que una tenía más ventanas y cada una tenía 3 clines, uno contra la pared del fondo y los otros 2 contra la pared derecha o la izquierda, y una pequeña mesa en el centro. Regresé al recibidor y crucé la puerta de la derecha, llegando a la cocina del edificio. Contra la pared izquierda había una estufa con una olla encima, y junto a ella, colgados en la pared, algunos utensilios de cocina. Contra la pared opuesta a la puerta había una mesa con algunas ollas, una ventana encima y en la esquina 3 ánforas. Entonces vi una puerta contra la pared izquierda, pero al abrirla, vi que era solo una letrina de mármol blanco. Salí de la cocina y subí las escaleras que estaban en una pequeña habitación a la derecha del atrio para poder ver lo que había arriba. Arriba no había mucho más que 4 dormitorios que simplemente tenían una cleaner contra la pared del fondo y un armario para la ropa. Decidí usar uno de ellos para usar mi amuleto y abrir un nuevo portal y convertir otro en una pequeña biblioteca, pero antes necesitaba comprar algunos libros. Sin embargo, antes de comprar, necesitaba mi barco con mis dragones y Nilene. Salí de la casa y miré a mi alrededor antes de encontrar un pequeño acantilado a 6 metros. Encontré una escalera que descendía hacia un muelle de piedra en el río, lo que significaba que podría traer mi barco aquí junto con mis dragones si este río desembocaba en el océano, como me había dicho César. Con esto en mente, regresé a través de Roma hacia los muelles donde estaba atracado mi barco. Una hora después estaba tumbado en una de las habitaciones, mirando el techo decorado, pintado para que pareciera el cielo. Tenía que salir un rato de la ciudad. Tras llegar con mi barco a mi nuevo muelle, volví al mercado para hacer algunas compras. Estaba echando un vistazo a una pequeña tienda de libros con una gran bolsa de monedas en la cadera cuando el dueño me vio. Me preguntó si era el hombre con las increíbles bestias que se rumoreaba que habían aparecido en el banquete de la noche anterior, y cuando le dije que sí, llamó la atención de algunos nobles que estaban de compras. La noticia de lo ocurrido en el banquete corrió como la pólvora y pronto no podía dar ni un paso sin que alguien me detuviera para preguntarme por mis, como decían, bestias exóticas. Algunos querían saber dónde las había conseguido, otros qué eran, otros dónde estaban, y los más molestos de todos querían comprármelas. No pude hacer ninguna compra, así que la próxima vez que fuera al pueblo, sin duda llevaría a mis dragones y a Nilene para que la gente al menos se alejara de mí y algunos pudieran verlos y, con suerte, calmar su curiosidad. Fue entonces cuando Chimuelo entró en mi habitación y apoyó la cabeza en mi regazo antes de que lo acariciara suavemente y dijera: Ip. Bueno, amigo, tenemos mucho que explorar y aún más que aprender aquí en Roma, dije con voz suave mientras le acariciaba la cabeza. No te preocupes, nos quedaremos como mucho unas semanas antes de zarpar de vuelta a casa con suerte, algunos recuerdos del viaje. Cerró los ojos y soltó un gruñido mientras le acariciaba la cabeza. Seguí mirando al techo, absorto en mis pensamientos sobre lo que me encontraría en Roma, ya que, según las historias que Bocón me contaba de niño, los romanos podían ser bastante crueles. Solo esperaba no ser víctima de su crueldad, porque si lo era, me sería muy difícil salir de Roma. Por otro lado, un poco de emoción en mi vida siempre trae una valiosa recompensa, ya sea un tesoro, un trofeo, un nuevo animal, un nuevo dragón o incluso una nueva experiencia. Siempre salía con algo. Solo necesitaba esperar y ver qué me ofrecía esta tierra. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.